Este es un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es 22 de julio del 2017, estamos en medio del periodo de las PASO, campaña electoral. Unas PASO que tienen poco que ver con las razones que la fundaron, porque en realidad las PASO eran para resolver las candidaturas internas de los partidos, y los partidos han encontrado una coartada para evitarlas y van con listas únicas, de manera que en realidad esto es una estafa y es una pena que se gastan fortunas, miles de millones de pesos en esto cuando tantas enormes necesidades hay en el pueblo argentino. En realidad la clase dirigente es absolutamente cómplice del desastre colosal que está viviendo la Argentina y del cual vamos a hablar hoy. Las PASO es apenas una mancha más en el tigre, ¿no? Que además nos pone a todos en una situación difícil porque nos lleva a legitimar un sistema con el que tendríamos que estar totalmente en desacuerdo. Incluso los más rebeldes, algunos me han dicho, bueno, el hecho de que se presenten algunas candidaturas testimoniales de amigos, de gente a la que respetamos, nos obliga a romper la obligación que nos habíamos dado de no ir a votar. Es una pena. Yo pienso que más allá de las amistades y respetando a los buenos compañeros que se presentan, creo que hay que mantener una postura de intransigencia y de rebeldía frente al sistema. Frente al sistema todo, ¿no? Todo un tema que nos obliga a recapacitar y a recordar cómo se instaló todo este sistema que está colapsando actualmente, ¿no? Y bueno, aunque tenemos que ir a sus orígenes remotos, yo creo que la Argentina está pagando un precio de su osadía, el precio de su osadía, de su temeridad. Recordemos lo que fue la posguerra, el bloqueo, las amenazas, y la Argentina, basándose en un liderazgo incorruptible, en un liderazgo moral, en el vigor de su juventud, se mantuvo firme, ¿no? Se mantuvo firme frente a Yalta, donde se dijo que si la Argentina estaba al alcance de los blindados, otra sería la historia, y de hecho Rusia le estaba reprochando a Inglaterra no resolver el tema argentino. Pero la propia Inglaterra siempre pensó que la Segunda Guerra no había terminado. Winston Churchill va a decirlo en el 55, cuando cae Perón, que fue el día más feliz de su vida. En realidad la osadía de la Argentina de llevar alimentos a los pueblos vencidos, como Italia y como España fundamentalmente, aunque también lo hicimos con Japón, y entrar esos buques con la bandera japonesa, un Japón ocupado, fueron temeridades que estamos pagando, yo creo, porque no nos han perdonado, ¿no? Las amenazas, la hipótesis atómica sobre Buenos Aires, de la cual cuesta hablar, pero que me consta, no solamente por la tradición oral que recogía en Montevideo, en la ampliación del aeropuerto Carrasco que se hizo para soportar los B-52, sino porque cuando se descriptaron los archivos del Departamento de Estado, Buenos Aires apareció como una de las hipótesis atómicas en la posguerra, y eso era una amenaza al peronismo y a sus osadías y a su intento de armar una central de trabajadores latinoamericanos y una central de estudiantes latinoamericanos. Recordemos lo de Bogotá, ¿no? En la época del Bogotazo, tantos intentos valientes de romper con los bloqueos de los imperialismos, ¿no? Y establecer una pauta de revolución nacional que en buena medida se extendió por toda América Latina. Alguna vez he dicho que la Argentina es
el Paraguay, ¿no? El Paraguay del siglo XIX somos nosotros en el siglo XX-XXI. O sea, estamos pagando el precio de haber roto con todos los esquemas en su momento y de haber osado liberarnos tal como lo hicimos. Así como Paraguay pagó con su actual decadencia, con su actual empobrecimiento desde la Triple Guerra, desde la Triple Alianza hasta ahora, el hecho de haber tenido los primeros altos hornos de América Latina, el primer ferrocarril, uno de los primeros ejércitos de línea, bueno, nosotros estamos pagando también. Y el tema es preguntarnos hasta cuándo, ¿no? Y volvemos sobre esta clase dirigente totalmente fraudulenta, parasitaria, ¿no? Toda. Cómplice porque, sobre todo cómplice porque ha callado las políticas de Estado. Se pelean y nos hacen pelear a los unos y a los otros detrás de diversas camisetas, cuando en realidad las políticas de Estado, que son unas pocas pero permanentes, permanecen. El caso que hemos mencionado tantas veces del ministro de Ciencia y Tecnología y las políticas de biotecnología, bueno, son un caso patente. Entre Cristina y Macri hay una continuidad total. A nadie se le ocurre quitar el matrimonio homosexual, ni detener la política de megaminería, y menos la sojización, por supuesto. Eso no está en discusión. Ningún partido, ni el Stolbizer, ni Massa, a ninguno se le ocurre modificar las políticas de Estado, ni la dependencia china. Las cuestiones fundamentales no están en discusión. Por eso hablo de la complicidad entera de una clase dirigente, ¿no? Para mí el problema más grave es el agronegocio y la sojización del país, el despoblamiento del campo y el hacinamiento en los conurbanos, la megaminería y las políticas de biotecnología, la ciencia empresarial, son las cuestiones fundamentales. Y eso no está en discusión. Está en discusión qué hacemos con el polaquito, los derechos del niño en abstracto, por supuesto. Yo me pregunto, bueno, después de los niños soldados de la África y de las guerras civiles en África, ¿cómo se puede hablar así con impunidad sobre los derechos del niño cuando hay una Thunder 9 o una Beretta de por medio, ¿no? Pero bueno, por algo son liberales, ¿no? Son de izquierda, liberales de izquierda, ¿no? Por algo han formado una central de trabajadores excluidos, reconocida por el macrismo, legitimada, legalizada por el macrismo, callando el despoblamiento del campo. Y durante 20, 25 años callaron que esa población fue expatriada de las provincias interiores, arrasadas por la sojización. Y con los excluidos del interior, con los expatriados del interior, se formaron nuevas centrales de trabajadores. Es el resultado, el precio del silencio, ¿no? Esta es una de las situaciones que han generado una serie de oportunidades para la izquierda, ¿no? Que no las tuvo nunca, sino las que las ha recibido ahora gracias a la sojización compulsiva del país, ¿no? Dada la situación actual del peronismo, que yo creo que es el final de una historia, y el final de un cadáver que ha estado insepulto muchísimos años, conviene recordar la historia de cómo llegamos a esto, ¿no? Y repasando los últimos 50 años, pienso que siempre hubo una estrategia para destruir al peronismo, que se instaló fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, pero en sus aparatos de inteligencia, principalmente, ¿no? Bueno, creo que les quedó claro en algún momento que no era por la fuerza que se podía vencer al peronismo. No era al estilo de Aramburu y Rojas, ¿no? Tampoco fue al estilo de la dictadura militar, de Videla, de Galtieri, no.
se requerían otras armas, ¿no? Yo creo que deben haber aprendido mucho de las internas, de los desgarramientos de los años 70, ¿no? La colisión entre dos paradigmas, el viejo paradigma de la posguerra y el paradigma cubano, ¿no? Sin juzgar a uno o al otro, digamos, recordemos que el paradigma cubano fracasó fuertemente, ¿no? Quizá podríamos decir que también fracasó en el tiempo el paradigma de la posguerra, pero de todas maneras me parece que la intrascendencia de tanta heroicidad castrista que nos incluyó a todos nosotros en ese desborde de coraje y de voluntarismo para hacer la revolución, es un tema que debemos reflexionar, sobre todo porque esa generación, quebrada por diferentes motivos, defraudada por diferentes motivos y escarmentada por diferentes motivos, es la que hoy impulsa una parodia del progresismo especulativo y asistencialista, que es la que está terminando con el cadáver insepulto. Me refiero a Unión Ciudadana de Cristina, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cómo llegamos a todo esto, no? ¿Cómo llegamos? Yo creo que el arma fundamental fue invertir la esencia misma del peronismo, o sea, fue Menem. Fue Menem al que la gente votó con la esperanza de una revolución productiva y a la que volvió a votar por diferentes razones una y otra vez, hasta que lo refugiamos en el Senado para que no cayera preso. Y Menem, en nombre del peronismo, hizo todo lo contrario, hizo la revolución libertadora. Y generó las bases para que hoy haya decenas de miles de pibes como el Polaquito, porque son el producto del cierre de las empresas, de una generación de trabajadores que se quedó en la calle. Enorme cantidad de problemas de todo tipo que hoy dan una Argentina donde el 30% de la población tiene problemas mentales, donde la depresión arrasa, donde diferentes formas de la depresión ocupan más de la mitad o impactan sobre más de la mitad de la población. Y lo que se hizo con Menem, lo que lograron con Menem, continuó con Duhalde. Recordemos la mejor policía del mundo. Continuó con el frepaso. Avalaron todas las políticas de Estado, comenzando por la liberación de transgénicos, y siguió con el progresismo kirchnerista. Con Menem se instalan las políticas de Bungibor, las políticas del agronegocio. La soja que había empezado con Alfonsín, pero una soja convencional, por requerimiento de Europa, que necesitaba proteína vegetal, con Menem se convierte en un modelo instalado, firme. La habilitación de la primera soja transgénica, el uso de nuevos herbicidas y sobre todo un management y el nacimiento de un nuevo poder rural. A veces recordamos que Perón golpeó el corazón de la vieja oligarquía vacuna. Hay una estancia emblemática que era la de los Pereira Iraola, hoy convertida en La Plata en un gran parque para todos. La estancia donde vivían los Pereira, donde tenían su castillo, ocupaba un predio de 10.200 hectáreas. 10.200. Eduardo Elstein hoy tiene 1 millón. Grobo Copatel debe tener 600.000. Los Huertes, no sé, ya perdí la cuenta. Los Sigman deben tener 400.000. Es decir, el poder actual de los dueños de la Argentina es inmensamente más grande que la vieja oligarquía traidora que sufrimos durante tanto tiempo. Y lo peor que esta es una de las cuestiones que tampoco han sido visibilizadas. Y todo lo contrario, la izquierda sigue gritando contra la oligarquía vacuna.
recordemos la crisis del campo, que motivó a mucha gente de izquierda a hacerse kirchnerista, porque descubrieron que el kirchnerismo estaba dando una batalla nacional y popular. Ilusos, estafados, crédulos, no pudieron resistir las maniobras de la inteligencia militar. Y hoy van a votar a Cristina en el segundo cordón. ¿Quiénes? Los obreros que perdieron las fábricas, que perdieron sus fábricas, sus empleos, que tienen sus hijos en la cárcel, que tienen parientes muertos por el SIDA, cantidad de vecinos con el cerebro quemado por el Paco. Y son las consecuencias de una guerra. Y sin embargo están votando a la Cristina. Y ese es el problema del drama y la tragedia de la Argentina hoy, ¿no? Mientras en la sociedad rural, que ahora pertenece a Eduardo Elstein, su presidente convoca a votar contra Cristina, porque todavía no entendió nada. No creo que... porque en esa oligarquía vencida unos están contra Cristina porque aceptan a los que los sodomizaron económicamente, a los nuevos dueños de la Argentina, y otros están con Cristina. Pero en esa clase desposeída del poder todavía no apareció el más mínimo gesto que implique recordar lo que fueron y hacer una crítica de sus errores y un intento, por lo menos, de retomar un lugar en la historia de la Argentina. Simplemente se han puesto a la cola de los vencedores y llenan las filas de Cambiemos o de la Unión Ciudadana. La vieja y lamentable oligarquía vacuna. A la cola del nuevo poder, un enorme poder económico basado en la sojización del país, en la megaminería y en los grandes negocios inmobiliarios. El último que afectó a Eduardo Elstein ha sido la compra del centro de exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, que queda detrás del teatro de la Facultad de Derecho. Si le sumamos el predio ferial de la sociedad rural, si le sumamos el ex Mercado del Plata y más de la mitad de Puerto Madero, nos daremos cuenta de, más todos los shopping, el enorme poder del que estamos hablando. Y este es un tema del que no se habla, porque esto parece que no pertenece a la política. Como no pertenece a la política las nuevas dependencias con China, que emulan las que alguna vez tuviéramos con la Gran Bretaña. Sin embargo, es un tema del que muy poca gente habla. Y todos concuerdan en mantener en silencio y legitimar este tipo de dependencia, ¿no? En fin, de cómo pasamos del menemismo al kirchnerismo. Pensemos que también los montoneros estuvieron en el gobierno de Menem, que Menem no llega a Bungibor sino por el famoso secuestro, los 60 millones de dólares de Bungibor, que Bungibor reclama que una parte va para la campaña de Menem, porque la pone Firmenich a cambio de la promesa de un indulto. O sea, ahí hay un diálogo intenso entre el menemismo y montoneros y un compromiso que alcanza a los BOR y al agronegocio, a Mario Hirsch, que era el hombre decisivo de los BOR, que es el que implanta el negocio de la alimentación en lo que era una gran área internacional. Mario Hirsch, nombre decisivo en la modificación del curso de la historia de la Argentina. ¿Y qué tenemos? Tenemos una juventud de los 70 escarmentada que solamente busca reivindicar su pasado. Y en cierta medida lo consigue con Menem, más tarde lo va a conseguir con Néstor Kirchner. Ya no se trata de luchar por el futuro, se trata de luchar por el pasado. Ser reivindicados, ser legalizados, ser pensionados. Eso es todo. Y esa generación la tenemos hoy en Carta Abierta, la tenemos en los intelectuales que respaldan al kirchnerismo, en los que ocupan la Radio Nacional.
que ha quedado como un reducto del progresismo totalmente. No sé si por acuerdos entre el cristinismo y el macrismo, o simplemente porque al macrismo la radio no le interesa y se las dejó como quien les deja un entretenimiento o un juguete. Pero ahí están todos. Y lo que pasó en la Argentina, en este país laboratorio, se extendió en gran medida por América Latina, porque la derrota o el fracaso de la Revolución Cubana y su arreglo con los Estados Unidos llevó también a que toda una generación en América Latina, desde el sandinismo al lulismo en Brasil, toda una generación vinculada a la Revolución Cubana entrara en caminos similares, muy similares. Caminos de desarrollo, de desarrollismo, caminos de monoexportación, de ligarse a los mercados internacionales, caminos de biotecnología, caminos de ciencia empresarial, donde siempre hubo un Odebrecht que a través de la obra pública les permitiera altísimos niveles de corrupción. No solamente en Brasil, en Perú, en Ecuador, en todas partes de América Latina se va a repetir, en Venezuela se va a repetir este esquema penoso y parecido de una generación que tiene un relato de izquierda y una práctica de derecha, y una práctica modernizante tardía, desarrollista, de biotecnología, de megaminería con cianurización, y sobre todo de repoblamiento urbano de la propia población. Y allí hay una cuestión gravísima, porque simplemente no han advertido la importancia de la cultura rural, sino que para ellos siempre expresiones urbanas. Yo a veces los he tildado de sudafricanos blancos, porque realmente tienen poco que ver con América, ¿no? Estoy hablando de gente como tanto, ¿cómo se llama el periodista este de PPT? ¿No? La Nata. Gente como La Nata. ¿Qué tiene que ver con la América profunda de Kush? Nada. La Nata ha propuesto públicamente asfaltar el campo. Es decir, ¿qué tiene que ver con la posibilidad de un magma insurgente o con el zapatismo, con la posibilidad de que las masas se den sus propios liderazgos? Por supuesto que el conflicto lo tiene con Grabois, que es una versión de izquierda de lo mismo. Y el conflicto lo tienen con Cristina, que propone industrializar la ruralidad. Siempre estamos en lo mismo. Es un juego entre semejantes, que unos son de izquierda, otros son de derecha, y el pueblo permanece al margen, ¿no? Tomando partido. Y esto es lo más terrible, y que está llevando en este momento, a través de Jorge Alemán, que hemos publicado sus documentos, que asesora a Cristina, que asesoró a Néstor, que es parte de Carta Abierta. Jorge Alemán y otros que proponen directamente subsumir lo que queda de las memorias del peronismo en un nuevo movimiento clase mediero, modernizante y de izquierda, que sería la Unión Ciudadana de Cristina. O sea, es el final. Las ambulancias del kirchnerismo están llevando a los últimos viejos de la resistencia a hablar algunos actos para legitimar la nueva encerrona que se ha montado. Y somos muy pocos los que quedamos levantando las banderas de la rebeldía y de las trincheras, en las trincheras de la liberación nacional. No podemos rescatar al peronismo realmente, porque el dilema o el desafío nos sobrepasa, pero quizá podamos rescatar las memorias de lucha del pueblo argentino, para que algún día, más allá de estas encerronas actuales, del macrismo kirchnerismo, de las PASO, de Massa o de Randazzo, más allá de todo esto, más allá de la Vidal y de Lilita, más allá de Página 12 y de Santa María, podamos encontrar un nuevo horizonte de insurgencia, de rebeldía, basándonos en aquellas fuerzas tremendas que desató el peronismo en el año 45-50 y que
nosotros estamos tratando de revivir en algún rincón del alma argentina, del alma del pueblo argentino, para que esas brasas no se apaguen. Gracias por acompañarnos.